Para responder esta pregunta debemos leer este breve texto que se titula El carnero, pausando el video ahora. Muy bien, la pregunta es, por su vocabulario y redacción, el texto anterior se sitúa en un contexto. Vocabulario y redacción, por la forma en que está escrito entonces, por las palabras usadas. Como ven, cada opción em, tiene dos conceptos, dos contextos que deben entonces coincidir. ¿Cómo descartamos el contexto renacentista y humanista? El renacentismo tiene que ver con una corriente cultural y artística de aquellos que después de la Edad Media querían pues retomar el auge cultural que se vivía en la antigua Grecia y durante el Imperio Romano, es decir, antes de la Edad Media. Así que tienen unas características muy particulares en el contexto renacentista y el vocabulario y la redacción no corresponde con ese tipo de texto. Por otro lado, el contexto humanista se refiere a aquellas personas que consideran a la humanidad como el centro de la actividad precisamente a nivel mundial. Estas personas entonces valoran ah, precisamente al ser humano en su integridad y es muy obvio que esta persona no es humanista ya que está acusando a un grupo humano y son a los indígenas de ser bárbaros, de adorar al demonio y eso de desconocer las prácticas variadas, prácticas culturales de los grupos humanos no es propio de los humanistas. Un humanista reconocería y valoraría con mucho respeto todas las culturas, siempre y cuando no vulneren derechos humanos, precisamente. ¿Cómo descartamos la opción B? Es posible que ahí haya un contexto colonizado, ya que estamos cerca de las fechas de la colonia que establecen los europeos en el Nuevo Mundo, pero no podemos hablar de un contexto global, ya que la globalización como tal es como se denomina este proceso económico, cultural, para algunos incluso político y de comunicaciones propio de los últimos 30 años de nuestra época. Es decir, el contexto global tiene que ver con la interacción de personas alrededor de todo el mundo y el intercambio cultural y económico entre personas de todo el mundo, como nosotros que podemos mandar traer algo de Japón, de China, de Taiwán, de, no sé, de Finlandia, de Noruega, si queremos, de Estados Unidos, de África. Eso es un contexto global que obviamente está ausente en el texto. Entre la C y la D nos toca descartar la opción D. Pues podríamos hablar de un contexto inquisidor si tenemos claro que este término hace referencia a la Inquisición como una entidad encargada de juzgar a aquellas personas que se apartaban del pensamiento religioso católico de una época determinada eh, dentro de la misma época de la colonia, cuando América estaba dividida en colonias al servicio de los europeos. También surgió esto de la Inquisición con fuertes matices para los americanos y con mucho arraigo también allá en Europa, especialmente en España. Entonces podríamos decir, sí, alguien inquisidor está acusando a los indígenas de no practicar el cristianismo, sino de ser servidores del demonio. Cabría ahí el inquisidor, pero no cabe lo feudal, porque el contexto feudal tiene que ver con ese sistema político y económico especialmente que se da durante toda la Edad Media y que consiste en que los nobles, los integrantes de la nobleza, la clase privilegiada de la sociedad de la época, tenían bajo sus dominios un terreno que le llamaban feudo, entonces se convertían en el señor feudal y tenían una gran servidumbre.
Todas las personas que no contaban con recursos, pero que vivían en esos territorios, se convertían en siervos del señor feudal. Y es muy claro que aquí en este texto hay una apreciación de parte de un observador o alguien que está describiendo desde su punto de vista las prácticas de los indígenas. En la época feudal no se tiene presencia de comunidades indígenas al servicio de alguien. Había servidumbre. Es fácil decir, no, esto ya se aparta de lo feudal. Respuesta correcta, opción C. Hay un contexto colonial, ya que evidentemente, pues hay algunos indígenas con unas prácticas culturales propias, ajenas a la cultura europea. Ahí están y los están describiendo. Y concluye el autor diciendo que son unos bárbaros, que no tienen ley, que no tienen conocimiento de Dios, obviamente porque eran un nuevo mundo, no habían escuchado hablar de ese Dios con D mayúscula. Y entonces ahí también está el contexto religioso. Así encontramos ese choque entre dos culturas, una cultura indígena que va a ser dominada por una cultura europea eh, a través del sistema colonial y pues es muy obvia la alusión religiosa durante este fragmento. De esta manera, si marcaste la opción C, marcaste la respuesta correcta.